como cada domingo, disfrutando junto a ustedes de importantes paneles que nos enseñan, nos educan, que es la mejor manera de vivir, aprendiendo. Vamos a presentarle el panel del día de hoy sobre el rol que tiene que jugar las universidades, las academias en este siglo. Hemos invitado importantes profesionales académicos que conversarán con nosotros este importante tema. Recibimos a la maestra Rosa Francia Burgos. Buenos días y bienvenida, dama. Autopreséntese. Buenos días a toda esta teleaudiencia. Muchas gracias, Wilson, por tu invitación a este tan importante espacio de difusión, de comunicación, pero sobre todo de aprendizaje, como tú lo has señalado. Tenemos la experiencia, precisamente porque hemos participado en otras ocasiones en este espacio y sabemos de la trascendencia y de lo trascendente que son los temas que tú tocas domingo tras domingo en este programa. Muy contenta de estar aquí, poder participar con ustedes en este conversatorio que pretendemos sea una experiencia de aprendizaje, porque precisamente los seres humanos vivimos en constante aprendizaje y debemos incluso aprender de nuestras propias experiencias. Somos docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más de 30 años en el ejercicio académico en esta prestigiosa universidad de la República Dominicana. Hemos trabajado en el sistema educativo desde sus principales niveles, es decir, el nivel primario, secundario y en el grado, a nivel superior, en el grado y en el posgrado. Por lo que nuestra formación está básicamente en el área de educación. Tenemos un grado, una licenciatura en educación, mención, filosofía y letras. Tenemos también una especialidad en lingüística aplicada. Tenemos una maestría en investigación educativa y somos doctorante de la Universidad de Benito Juárez en el doctorado de educación superior. Esta experiencia, ¿verdad?, que hemos ido acumulando a través de los años, es lo que nos permite sentirnos a gusto cuando conversamos sobre educación. Inmediatamente paso a presentar a mis compañeros que hoy estamos, ¿verdad?, llamados, hemos estado convocados a esta importante conversación sobre los retos de las universidades, es decir, de las IES, las instituciones de educación superior, en la llamada sociedad del conocimiento, el siglo XXI. A mi izquierda tenemos al maestro Juan Manuel Acosta Castillo. Él es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una licenciatura en filosofía de la Pucamaima, además tiene maestría en otras instituciones importantes como UTESA, pero un elemento clave de su perfil es que es un investigador. En la actualidad tiene un instituto de investigación en donde se realizan investigaciones, que es, como ustedes saben, es fundamental para el desarrollo de la ciencia y el del conocimiento. Además de eso, es doctorante de la Universidad del País Vasco en el doctorado Filosofía en un mundo global. Seguido tenemos a la maestra Benita del Rosario Bencosme. La maestra Benita Bencosme es una maestra de larga data en el ejercicio académico
es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero igual tiene más de 30 años de experiencia en los niveles de formación primario, como docente, luego como técnico del MINER en los distritos o en el distrito educativo de Moca. Además tiene maestría en enseñanza superior, maestría en ciencias sociales aplicada a la investigación y a la enseñanza, maestría en historia dominicana, esa última pendiente de graduación. Además de que es una persona abanderada de la formación permanente y continua, por lo que en su haber hay un sinnúmero de diplomados, especialidades, etcétera, que la conforman como una académica muy actualizada, una académica sobre todo muy sensible con los problemas educativos en el país. A mi derecha está el maestro Adriano Bran Lora, él es sociólogo, y no estaba invitado a participar como panelista, ¿verdad?, en el panel, porque debía estar el maestro Juan Montero, que es también sociólogo, pero por un asunto familiar de salud, no pudo asistir. El maestro estará acá, ¿verdad?, con nosotros, ¿verdad?, y también hablará de su experiencia en este importante tema. En el lateral, ¿verdad?, está la maestra, la doctora Leonelda Camilo. La doctora Leonelda Camilo es una docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a nivel de grado y de posgrado, pero además es igual que Benita, una maestra de formación de muchos años y que incluso desempeñó importantes funciones administrativas en el MINER. Ella fue directora del Distrito Educativo de Salcedo, por lo que la maestra Leonelda es una autoridad en términos de educación y sobre todo es una especialista, su expertise muy concretamente en el área de planificación, por lo que la maestra Leonelda, como autoridad en el área, pues nos abordará, estará conversando con nosotros sobre este importante tópico de la educación y de los retos que tienen las universidades en este mundo del conocimiento, en esta sociedad del conocimiento en pleno siglo XXI. Nosotros se nos abre siempre una cuestionante: ¿cómo es posible que habiendo tantas personas competentes, capacitadas, con un currículum tan completo, tan preparado, no sean parte de las decisiones de Estado de la República Dominicana y tengamos que gastarnos los políticos que nosotros tenemos? Pero esos son temas de otro costado, arena de otro costado. Nosotros hoy vamos a hablar de academias, de universidades, del rol que tienen que jugar precisamente en esos espacios de toma de decisiones, porque hay respuestas que deben ser vistas desde la ciencia y desde el conocimiento. Vamos a hablar la planeación estratégica como motor de desarrollo institucional. Juega un papel preponderante. Hablemos de esto. Sí. Buenos días San Francisco, buenos días el pueblo, buenos días Wilson. Aquí estamos para compartir, ¿verdad?, las experiencias, las ideas, los conocimientos y todo lo que tiene que ver con el mundo académico. En el caso de la planificación, es un punto neurálgico en el sistema educativo, en toda empresa, porque sin planificación
no hay administración. La planificación es la que orienta las decisiones a seguir, es la que orienta a la gestión sobre qué cosa, en qué momento deben tomarse decisiones, deben invertirse y quiénes tienen que desempeñar el funcionariado para tal o cual actividad. La planeación de por sí es una estrategia. Aunque ahora en el marketing moderno se habla de planeación estratégica. ¿Qué cosa se toman en cuenta para hacer una planificación en el área de educación? Y especifico en el área de educación porque las diferentes instituciones, las diferentes empresas deben planificar. Pero nos vamos a circunscribir a educación. Y para este caso específico, el nivel superior. Y en el nivel superior y en todos los niveles de educación hay ejes que son medulares y que hay que tomar en cuenta y que sobre esa base se planifica. Ahí está. El eje académico, que es el que tiene que ver con todo el desenvolvimiento de la docencia, el que tiene que ver con estudiantes, con profesores y todas las acciones que van a confluir en la educación, en darse ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, tenemos el eje estratégico de lo académico. También tenemos el eje administrativo, porque para poder desempeñarse la actividad académica tiene que sustentarse en lo que es una logística. Esa logística requiere de recursos, requiere de actividades, requiere de planta física y entonces debe haber todo un eje de carácter administrativo. Hay otro eje que es el eje que tiene que ver con el contexto, en donde está enclavada la institución educativa. Y a ese eje se le llama extensión, porque tiene que ver con los diferentes actores que inciden de alguna manera en el centro académico, que inciden de alguna manera en educación y para quienes nosotros como academia estamos llamados a servir. No hay manera de extraer, sustraer del contexto de la extensión a las universidades. Tiene que estar íntimamente ligado. Y hay quienes
llaman a un cuarto eje la parte de planificación y desarrollo institucional. Y yo la defino básicamente como un eje transversal, porque este eje de planificación y desarrollo institucional permea lo académico, lo administrativo y la parte de extensión o del contexto. La planificación tiene como insumo primero la interacción con los demás ejes. Y debo puntualizar que en este mundo globalizado, el contexto no se queda en el espacio terrenal que nos circunda, sino que el contexto ya, además de nuestro espacio o el espacio inmediato, y para este caso de el recinto San Francisco de Macorís corresponde a la región nordeste, pero también esto está enclavado en la República Dominicana. Pero trasciende lo que son las fronteras, porque como es sabido, el mundo es globalizado. Y como elemento ejemplar de globalización de alguna manera, se puede pensar en la UNESCO, que es la que armoniza la educación para el mundo. Pero también se puede ver que hay cónclaves que ha organizado la UNESCO y otras instituciones que son de carácter mundial, que es analizando el perfil del egresado de las universidades del mundo, que a la República Dominicana, entrando por su puerta legal, que es el Congreso, y ahí están los políticos, que le dan entrada mediante una ley, una ley, en donde entra esos acápites de lo que se habla a nivel mundial. Y nada más le voy a citar uno solo, porque ya, ¿verdad?, hace bastante tiempo de los otros, pero que vienen incidiendo. Solo le voy a citar lo que son los ejes estratégicos de desarrollo, que aquí, en la República Dominicana, entra como el Plan Estratégico de Desarrollo, que ha permeado a todas las instituciones y que por tanto deben entrar en la parte de planificación, pero nos vamos a circunscribir en el nuestro. También con lo que es el eje de desarrollo 2030, y ya estamos ahí, casi en el 30. Entonces, esto ha evolucionado, ha permeado las instituciones educativas, entiéndase, las escuelas, entiéndase, el MESI, entiéndase, el MINER. Y entonces, en esos cambios se sienten en cada una de las instituciones
y por qué no decir, el 2020 hizo que lo que se estaba planificando desde 1990 en términos de tecnología, nos tiraron de cabeza. Y aquí estamos, en términos tecnológicos. Pero eso se enfoca directamente en lo que es la planificación. Ahora bien, una planificación sin el enrolamiento de los gestores que están llamados a gestar esa planificación, simple y llanamente es letra muerta. Porque para eso, para que esa planificación ya plasmada, primero, debió de enrolarse todos los actores que tengan conciencia de qué hay ahí. Y luego, una vez ahí, que haya voluntad, desde voluntad política, porque se requieren unos recursos que generalmente vienen del Estado o se gestan a lo interno, pero al gestarse a lo interno tiene que tener el permiso del Estado para que lo puedan hacer. Entonces, para que entonces se pueda desarrollar. El compromiso de la gestión tiene que estar palmo con palmo con lo que es ese documento que podría llamarse plan, para que entonces se pueda desarrollar. Porque en nuestro país han habido planes todo el tiempo, y muy buenos. Y a veces traen personas con otra visión y le hacen un plan fantástico. Pero falta el enrolamiento, el empoderamiento de los gestores que van a ejecutar ese plan para que se pueda poner en marcha. Ya veo que, ¿verdad? Ciertamente, una de las debilidades que tenemos es que nos gustan mucho las importaciones. Traer planes y proyectos de otros lugares para quererlos ejecutar aquí. Pero entonces está la ausencia de la construcción de ese plan de cada uno de los interventores para que entonces marche. Rosa Francis. Sí, iba a enfocar esa parte. Es el adecuar, el plan, bueno, para nadie es un secreto que en este mundo hay un cónclave, una institución del G20, que son los países industrializados del mundo, que son los que diseñan qué quieren para el mundo. Entonces, ese diseño tiene un perfil, tiene unas características. Y esas características le son bajadas a la UNESCO a través de diferentes conferencias, y más aún le son trazadas a los bancos que le prestan a los estados. Y las famosas donaciones también, a condición de... No, las donaciones y lo que son los proyectos que se ponen en práctica. Entonces, esos bancos tienen una directriz de para qué se presta y para qué no se presta.
Entonces, todo eso se va construyendo un paradigma que la gente lo va entendiendo como que eso es lo bueno. Pero que si no lo considera así, no puede ocupar ese puesto, y si no ocupa ese puesto, no puede incidir en la planificación ni en la gestión. Entonces, el hecho de, cuando ya se importa, cuando ya entra por la puerta grande, entra como una ley al Estado Dominicano, y nadie está por encima de la ley. Así es. Hay que ajustarse a la ley, y la ley dice que, y entonces lo que hace los países signatarios de esas instituciones es, para nuestro caso, dominicanizar el plan. Y apegarse a los indicadores, que irle poniendo las Los rayitas. indicadores de logro. en la generalidad de los casos, esos planes no responden a la realidad del pueblo dominicano, no responden a la idiosincrasia nuestra. Están divorciados. Están divorciados de nuestra cultura, eso es muy cierto, ¿no, Francia? Sí, fíjate qué interesante es hablar sobre planificación estratégica, porque ciertamente, como lo ha señalado la maestra Leonelda, es el punto inicial de desarrollo de todas las instituciones. De hecho, en la planificación descansa la programación de las acciones estratégicas que se van a acometer para impulsar el desarrollo de una institución o de un país. Por eso es tan importante que en ese entramado participen con responsabilidades bien definidas las instituciones, los empresarios y el Estado, que en definitiva, como ha señalado la maestra, son los que suministran los recursos que se van a utilizar para el plan de desarrollo. Porque todo plan debe, ¿verdad?, impulsar cambios, transformaciones y desarrollo a lo interno de la institución, y también para impactar, trascender fuera de la institución ese entorno que puede ser cercano, el entorno local, como puede ser también el entorno internacional, en el concierto de que la acción de planificar para el desarrollo sostenible debe impactar y estar acorde con los estándares de calidad exigidos a nivel mundial para poder ser competitiva. Entonces hay un elemento clave, y es que para planificar, para una planificación debemos comenzar haciendo un diagnóstico. Por eso es que los planes muchas veces no se corresponden con la realidad ni con las necesidades de desarrollo que tenemos. Y queremos entonces emular un estadio de desarrollo de un país que tiene todas las condiciones, que tiene políticos que hacen política para educación, es decir, que utilizan la educación como su medio para hacer funcionar sus políticas de desarrollo, un Estado comprometido con ese desarrollo, una instituciones educativas a nivel superior comprometido con ese desarrollo. Ese es uno de los problemas nuestros, que aquí las acciones son diseñadas por lo que le parece a quien le corresponde en ese momento el poder de las decisiones. Ese es el dominicanismo. Las estrategias deben de responder a un rango de tiempo que necesariamente debe ser superior a la gestión que encamina la propia estrategia. Y aquí cada gestión lleva un plan en cada institución. Las instituciones nuestras son tan débiles que son fuertes
se fortalecen o se debilitan dependiendo quién esté en la gestión. ¿Y sabe Porque como por qué? institución per se no tienen fortaleza. ¿Y sabe por qué? Porque hay un debilitamiento institucional. Exacto. Ese principal eje que señalaba Leonelda al principio, ese desarrollo institucional, es el principal eje de un plan estratégico. Toda planificación debe corresponderse con la misión, la visión, los valores que caracterizan esa institución. Por lo tanto, cuando hay un debilitamiento institucional, primero no hay una conexión con las necesidades de desarrollo. No hay una responsabilidad ante el Estado y ante los beneficiarios de la acción, que son, en el caso de las universidades, son nuestros estudiantes, los egresados. Y no hay un compromiso tampoco con esos elementos puntuales que deben incidir en el local. Por eso hablábamos de que para cada plan debe fundamentarse en los resultados de un diagnóstico que se hace en función de analizar esas estructuras institucionales, desde la infraestructura como tal, desde el currículum como tal, y por lo tanto, cómo opera la planificación, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, cómo conecta esas estrategias con las necesidades de formación y de desarrollo de los estudiantes, y cómo se administran esos recursos. Y por eso ese debilitamiento institucional se ve reflejado también, que como tú lo has señalado, cada gestor viene con un plan debajo, un plan que muchas veces ni siquiera se corresponde, ni siquiera con sus propios principios, ni con las políticas que él tiene diseñada de desarrollo. Llega otra gestión y se tira, porque no hay continuidad de Estado, no hay continuidad en voluntades, y sobre todo, esas políticas educativas son, porque me estoy refiriendo, ¿verdad?, a las instituciones educativas, la planificación en las instituciones educativas, no están conectadas con los requerimientos necesarios para desarrollar el enclave. Porque a veces queremos desarrollar, por ejemplo, la provincia de Duarte, la región del Cibao. Queremos desarrollarlo a la par como se desarrolla el este, que tiene otras necesidades de desarrollo, porque además el elemento económico, ¿verdad?, que mueve ese desarrollo es otro. Brevemente, porque el tiempo, usted sabe que tenemos varios temas muy interesantes y muy importantes y sabemos el contenido de cada uno de ustedes. Sí, entonces bueno, cada quien tiene su pasión. Sí, pero fíjese que en el diagnóstico también hay que tomar, quien planifica, tener la visión de cómo diagnosticar. Si bien es cierto, hay diferentes escenarios para hacer diagnóstico, diferentes informantes, que sí, por un lado está la parte operativa, la parte experiencial, que tiene mucho que decir, pero que es el que hace funcionar las universidades y hay que tomarlo en cuenta, pero saber hasta dónde, porque pudiera con esa parte repetirse el ciclo y entonces hay que cambiar. Aquí hay mucho problema con la interpretación de la parte diagnóstica, pero aquí se habla de diagnóstico participativo, por ejemplo, pero debe haber una calidad para la participación, porque un ejemplo, ¿cómo yo puedo participar de un diagnóstico de un trabajo de ingeniería cuando yo no sé nada de ingeniería? ¿Entiendes? Pero también, entonces hacemos como una farsa, que es lo que hacen muchas veces los ayuntamientos, que te hacen un diagnóstico participativo. Van, pero
No hay diagnóstico, nada, la decisión está tomada. Pero sí, lo que hacen es enrolar. Esa es la palabra, enrolar a la gente Enrolar en las la gente soluciones. para que se sientan que están tomados en cuenta y Exacto. que ese plan lo hicieron ellos. Exactamente. Entonces, pero también se corre el riesgo, porque si solo se toma en cuenta la parte experiencial, que es la que da la del común de la gente, sabe qué hace y y cómo funciona o cómo no funciona, pero no sabe la causa por el que eso se hace y posiblemente las consecuencias, porque ese conocimiento lo da la parte teórica y la parte teórica posiblemente no está ahí. Entonces hay que buscar también otro escenario para conjugar esa parte. Ya. Sí, porque yo sé que ese tema apasiona. A mí me apasiona mucho ese tema de la planificación y de los diagnósticos. Bastante. Porque aquí tenemos que trabajar esto y aquí muchas veces se subvalúa la parte teórica. Gente, no, la práctica. Señores, la teoría es la madre de la práctica. Con eso no se puede no perder. Vamos a pasar al eje número 2, ¿verdad? Sí. Sí. Correcto. El eje número 2, calidad, evaluación y acreditación de las instituciones de estudios superiores. La Agenda Internacional de la UNESCO, y sobre todo desde sus últimas tratados para el 18, para el 22, pero inicia desde ese interés tan marcado desde el 1998, cuando en su conferencia mundial sobre los retos de las universidades en el siglo XXI, abordaba la calidad de las instituciones educativas y la calidad de la educación, sobre todo a nivel superior. Era el eje principal en donde debía cada nación, cada sistema, cada institución concentrarse. Hablar de calidad implica entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las empresas miden la calidad cuando sus metas se cumplen y cuando se hacen buen uso de los recursos, es decir, la optimización de los recursos que emplea. Y las empresas hablan entonces de que están, ¿verdad?, produciendo en función de ese elemento, de ese indicador de calidad. Para las instituciones educativas es otra cosa. La calidad tiene que ver con el cumplimiento y el apego a las normas establecidas, a los requisitos institucionales, de acuerdo a la misión de cada institución, y la visión de futuro que se tiene. Por lo tanto, la calidad tiene que estar entonces, tomarse en cuenta una serie de indicadores, una serie de requisitos. Por ejemplo, un principal requisito para que las universidades puedan certificar la calidad es que sea una universidad abierta, equitativa, es decir, donde se trabaje la equidad y la apertura, es decir, en donde todas las personas tengan acceso, sobre todo las universidades del Estado, las universidades públicas tienen que garantizar ese acceso a la educación sin discriminación, ni de raza, ni de credo, ni de simpatía política. Es decir, tiene que estar abierta y es un primer elemento de calidad. Si nosotros fuésemos a valorar entonces la calidad de nuestras universidades, en este momento tendríamos incluso que hacer cierto análisis crítico
porque nosotros queremos que las instituciones no están, es decir, las instituciones de educación superior, sobre todo nuestra institución, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, no está teniendo esa cobertura que debe tener. Primero, por lo exiguo del presupuesto que se le asigna, donde nosotros sabemos que precisamente la calidad tiene que estar relacionada también con la asignación de los recursos necesarios que permitan desarrollar una serie de elementos que son vitales para garantizar la calidad. Y hablamos entonces de la infraestructura, por ejemplo, el equipamiento. Si hablamos hoy del siglo XXI, en donde la tecnología y lo que son las herramientas de información y de comunicación juegan un papel protagónico, pero nosotros entonces tenemos laboratorios sin tecnología, tenemos laboratorios todavía manuales, tenemos una serie, no hay conectividad, no hay una serie de falencias que hace que esa cobertura realmente no se pueda dar. Otro elemento a considerar, otro indicador de la calidad, es la eficiencia y la eficacia que debe tener la institución ante dar la respuesta que debe dar en términos de formación, en términos de capacitación, no solo de los estudiantes que se forman, sino también de sus profesores. Sus docentes tienen que ser personas altamente calificadas, con formación, pero sobre todo interesados, que tengan una cultura de formación permanente, en donde tengan que, tengan los recursos a la mano que le permitan las becas, accesar a las becas, accesar a formarse en otros escenarios, una formación continua, permanente. Pero además, implica también la eficiencia y la calidad, a la eficiencia y la eficacia de la educación, a que tiene que corresponderse a esas necesidades que tiene el pueblo en cuestión de formación. Por eso su currículum debe estar actualizado. Asistíamos recientemente a una conversación sobre este tema y precisamente se hablaba de la necesidad de adecuar la currícula, la oferta curricular de las universidades a los requerimientos del siglo XXI. Y se hablaba de lo importante que es por ejemplo, que las universidades puedan programar y tener programas de carrera sobre, por ejemplo, nanotecnología, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de neurociencia y de otras, un sinnúmero de carreras que son importantes. Pero son importantes, es verdad, pero hay otras también carreras que son importantes y que tenemos que tener en cuenta si queremos calidad en nuestra institución. Esas carreras deben estar diseñadas en función de las necesidades de desarrollo del enclave en donde está la institución. Y vuelvo a poner el ejemplo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís. Igual, nosotros también compartimos responsabilidad en ese sentido con la hermana Universidad Católica Nordestana. Y en el pénsul de esas universidades hay carreras, es decir, en el pénsul de la oferta curricular de nuestras universidades hay carreras que están ausentes y que son necesarias. Y otras que están, pero ya no son necesarias, porque el mercado en las universidades son incrustadas, es decir, son adquiridas de acuerdo a la rentabilidad, no a la visión social que debe tenerse como institución. Claro. Ejemplo, la agronomía. Una universidad privada no le interesa la agronomía porque no hay rentabilidad en la carrera, ¿verdad? No sabiendo que ellos tienen una responsabilidad social que deben dar respuesta a una región
totalmente agrícola y que por lo tanto no solo agronomía necesita veterinaria, necesita también procesamiento de alimentos lácteos, necesita un sinnúmero de carreras importantes. Entonces la eficacia medida en función de calidad, en función de dar respuesta a esas necesidades. En un último eje en ese planteamiento, sobre todo como indicadores de calidad, es la pertinencia. Y la pertinencia y trascendencia de la educación se refiere exactamente a esa posibilidad de que se cumpla con las necesidades de desarrollo del enclave, es decir, del entorno, del contexto en donde las universidades tienen su radio de influencia. Volvemos otra vez a los requerimientos del siglo XXI. Y uno de los requerimientos principales y de los grandes retos que tienen las universidades es lograr la calidad, la pertinencia de su oferta curricular para con ello también trascender a la posibilidad de ser acreditado. ¿Y qué significa ser acreditado? Significa que los resultados de su accionar se correspondan con los requerimientos, los indicadores de calidad que se exige a nivel internacional y nacional. De manera que la calidad tiene que estar presente en el imaginario, no solo de los gestores universitarios, sino también en los empresarios y en los gobernantes. Porque es precisamente cuando estos tres sectores se triangulan, se entraman en función de un solo propósito, en este caso la calidad, se logra ese objetivo. El Estado, como la calidad y las decisiones en el sistema educativo debe estar muy relacionada con las políticas de Estado, pues deberá también ser el principal responsable de que se cumplan esas políticas y de que se logren los estándares de calidad requeridos para que sus egresados, es decir, los egresados de las universidades puedan insertarse en el mundo laboral, que es otro requerimiento. Ya precisamente la educación en el siglo XXI es una educación para formar para el trabajo, para la inserción al trabajo. Si una persona no está en la capacidad de insertarse exitosamente después de haberse formado en una institución de educación superior, pues no podrá entonces cumplir con ese requerimiento. Entonces, cuando hablamos de acreditación y hablamos de evaluación, tenemos que referirnos a que precisamente la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y como parte del proceso de cualquier tipo de acción que usted emprenda para lograr un objetivo, debe tener contemplado la forma como se va a evaluar ese proceso. Por ejemplo, en la misma planificación, cuando nosotros hablamos de planificación, tiene que estar, y mucho más si es un plan académico, tiene que estar contemplada las acciones, las estrategias que se van a utilizar para evaluar esos aprendizajes. La UNESCO entonces ha llamado la atención como organismo responsable que vela por el desarrollo de la educación, de la cultura a nivel mundial, pues ha desarrollado de que cada universidad, cada institución de educación superior se acredite, tenga el expertise necesario para poder competir. Entonces, ese requerimiento, por ejemplo, hay organismos internacionales, por ejemplo, la UDUAL, por ejemplo, es un organismo que
conglomera a todas las instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe y llama precisamente a que cada universidad, cada institución, pues propenda a desarrollar esos y a transformar esos elementos clave de desarrollo. Entonces se ha diseñado una serie de evaluaciones a las que cada una de las instituciones tienen que acogerse en función de esos requerimientos, de esos indicadores generales que tiene diseñada la UNESCO. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana, a través desde que se inició el plan decenal, se está muy interesado en que las instituciones educativas, a todos los niveles, pero básicamente las instituciones de educación superior, pues se acojan a procesos evaluativos que determinen o estimen en qué nivel o a qué nivel se han logrado esos objetivos y a qué nivel se logra la pertinencia y la excelencia en la excelencia académica de cada una de esas universidades. Por lo tanto, la acreditación es un elemento principal en el que se debe trabajar y todas las instituciones están compelidas a trabajar para lograr que estas instituciones pues pasen a formar parte de los rankings internacionales y de los rankings nacionales, porque su oferta es pertinente, porque su oferta se corresponde con los niveles de desarrollo y sobre todo con las exigencias de desarrollo que requiere la sociedad, que requiere la nación en un mundo global, en una sociedad del conocimiento. Excelente. Por razón de tiempo no vamos a argumentar algunos elementos ahí bastante interesantes porque nos quedan dos ejes temáticos muy interesantes que el tiempo pues tenemos que administrarlo. Vamos a hablar de la vinculación de los procesos académicos de docencia, investigación y extensión y para el logro de la pertinencia desde la configuración de la responsabilidad social. Saludos. La pertinencia se asume como lo apropiado, lo necesario, lo que se espera, ¿verdad que sí? Eso es lo que tenemos que hacer porque eso es lo que el entorno... Lo oportuno. ¿Verdad que sí? Y también la visión demandan. Eso es la pertinencia. Entonces las universidades tienen tres dimensiones que son, o tres formas de presentarse, de dar el servicio a la comunidad, que son la docencia, la extensión y la investigación. La docencia, ¿qué es lo que para qué vienen las universidades? Bueno, se supone, se ha asumido siempre que el objetivo de las universidades es impartir unos contenidos en función de la currícula, pero si se asume solo de esa manera, el profesor en el aula, que es el representante de la universidad, tiene que impartir conocimientos, entonces podríamos caer ahí en una debilidad que es que el estudiante no sea sino simplemente un sujeto pasivo. Entonces, últimamente se asume, se prefiere que en el aula escolar, en el aula universitaria, se trabajen conocimientos. Se construyen conocimientos a partir de unos objetivos institucionales, a partir de conocer la realidad, las necesidades educativas del entorno, y entonces ahí está unos ejes temáticos de cada asignatura. A partir entonces de esos ejes temáticos, se prefiere que entre profesor y alumnos construyan conocimientos. Que el maestro sea guía, pero no sea simplemente el protagonista de todo. Porque al fin y al cabo se trata principalmente de aprendizaje. Si bien en el aula hay un proceso de enseñanza-aprendizaje,
lo protagónico es el estudiante. ¿Qué es lo que debe hacer la universidad y el maestro que representa en cada aula escolar a la universidad? Pues contribuir con ese proyecto de felicidad que cada estudiante tiene. Con ese, repito, proyecto de felicidad que cada estudiante tiene. Y ojalá cada estudiante viniera a la universidad ya con un proyecto de vida y que cada asignatura contribuyera, cada contenido contribuyera con el proyecto de felicidad de ese estudiante. Docencia. En la docencia hay varios componentes. Está el tema de las fuentes, que sirven de base para que se aprendan, para que se trabajen esos contenidos. Y por supuesto tenemos las bibliotecas y la biblioteca física. Debe haber un entrenamiento desde el primer momento que el estudiante llega a la universidad para el manejo de la biblioteca física. Al menos ese debería ser un ideario, ¿verdad que sí? Y luego la motivación para que el estudiante realice una didáctica del autoaprendizaje. La responsabilidad de la docencia no debe caer solo y exclusivamente en el aprendizaje, sino también en el alumno, que es el más beneficiado, el que más necesita el conocimiento. Debe haber entonces una especie de hecho hay una asignatura que sí se llama técnicas de estudio y de investigación, en el cual el estudiante adquiera las herramientas para un aprendizaje individual, es decir, un autoaprendizaje, donde el estudiante asuma que la mayor carga, la mayor responsabilidad es suya y no del profesor y no del centro académico. ¿Qué debe enseñarse en cada asignatura? Bueno, hay una malla curricular, como he dicho hace un momento. En cada asignatura, por supuesto, tiene también unos ejes temáticos, pero esa educación debe ser totalmente actualizada, totalmente actualizada. Profesor y profesora, por favor, no siga enseñando lo que usted aprendió hace tanto tiempo para atrás. Profesor de matemática, profesor de química, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó un libro de su área de conocimiento? Y si no es así, entonces, ¿cómo se supone que esa educación va a ser actualizada? El tema del diálogo, esa relación entre profesor y alumnos, que para ser efectiva también debe ser afectiva. Repito, para que esa comunicación de conocimiento sea efectiva, también debe ser afectiva. Y es una de las cosas que posiblemente no esté presente en la educación virtual, que obviamente hubo que asumir durante la pandemia la educación virtual. Esa parte, ese componente se diluyó bastante, la comunicación afectiva. Las tareas de los estudiantes, los deberes de los estudiantes, el tema de la investigación, el maestro y la maestra deberían estar acompañando a los estudiantes de alguna manera en ese proceso de investigación. Que aquí hay que culturizar la investigación, porque aquí prácticamente yo siempre chercho con eso, que aquí se averigua y se sale a hablar, que muy poco se investiga, porque en realidad las investigaciones tampoco se importantizan, porque la UAS, estoy seguro que hay suficientes investigaciones para solucionar muchas problemáticas de República Dominicana. Así es. En la Universidad Nordestana está la solución del problema vial de San Francisco de Macorís, en un tesis de grado. Pero en nuestra sociedad no hay vinculación. No la conecta. Vamos a escuchar a la maestra Benita con la parte de investigación y yo vuelvo a hablar un poquito sobre la extensión. Sí, buenos días, Wilson. Buenos días a cada uno de los panelistas que me enorgullecen
participar aquí con ellos. Y buenos días a cada una de las personas que de alguna manera están conectando con nosotros en este tema. Para mí sumamente interesante. Espero que para ellos también. El asunto de investigación viene siendo la parte prioritaria para una institución de educación superior, en vista de que es la única forma que puede llevar al individuo, a la sociedad, a las instituciones, a producir conocimiento, a producir para aplicar, para transferir conocimiento. El asunto de investigación en las instituciones de educación superior ha sido siempre una preocupación de las instituciones. Desde las últimas décadas del siglo XX, todas las instituciones que tienen que ver con educación superior, pues se activaron cuáles son los retos que nos trae el siglo XX, qué debemos hacer. Ahí tenemos la UNESCO, la Asociación de Rectores, la Asociación Nacional de Rectores de Instituciones de Educación Superior. A nivel nacional e internacional, una gran preocupación que queda plasmada en seminarios, en conferencias, en documentos, en las leyes, en fundamentos. Pero cuando nosotros analizamos los niños y las niñas que nacieron al inicio del siglo, en el siglo 2000, por naturaleza el tiempo no se detiene y la parte activa de la sociedad tampoco. Ya esos niños tienen 23 años. ¿Qué diferencia? ¿Cuánto ha impactado todo ese quehacer y esa preocupación que se tenía desde las últimas décadas del siglo XX? Es de justicia decir que se han hecho esfuerzos para que un componente interesante, para que pueda haber investigación, es formar investigadores. Y se ha hecho esfuerzo para que los maestros puedan recibir formación como investigadores a nivel de los doctorados. Ahora, sería interesante también ver esos especialistas que se han estado formando y que se están formando, ha sido sobre la base de un plan claro, planes, programas y proyectos de los centros de educación superior. ¿O del Estado? O del Estado, porque tenemos que mirar que es un asunto de sistema. No solamente podemos fragmentar, sino que hay que mirarlo de manera holística. Pudiéramos decir que sí, que se está invirtiendo, que se está formando, que los doctores se les dan facilidades a nivel de la carga académica. Entonces, cuando concluyen el doctorado, hacen investigaciones que no que sean impuestos, sino se tiene un esquema de las investigaciones que van a llevar soluciones a problemáticas sociales del entorno local y nacional. Cuando concluyen, cumplen las universidades o los centros de educación superior con el prestigio, vamos a decir, de decir tengo tantos doctores, o esos doctores han pasado, han trascendido de ser docente a ser docente e investigadores, y de ser docente e investigadores a ser investigadores docentes. Parecería como un trabalengua, ¿verdad? Pero cuando estamos solamente en la docencia, es docente por asunto de multiempleo y por carga académica, puede trabajar la docencia de la manera más efectiva posible, pero cuando se tiene la capacitación como investigador, entonces ese maestro puede tener, y pienso yo que debería ser, que la universidad le deje también espacio para investigar y que pueda esas investigaciones
hacer partícipe a sus estudiantes de manera que se vaya creando una cultura investigativa. Ya cuando se tiene un investigador docente, pues se tendría una carga académica más hacia la investigación, pasando ese centro de educación superior a ser con más investigativo que docente. Pero ¿qué ocurre? Y ahí entra un asunto que hemos estado hablando, que es de sistema, y de qué es lo que más produce, qué es lo que más beneficio puede dejar a una institución, si es tener mayor carga académica o tener investigadores. Ahora sabemos muy bien que ya le he dicho que la investigación conlleva a tener producción de conocimiento, aplicación de conocimiento y transferencia de conocimiento, y es la base de desarrollo económico, de desarrollo político, desarrollo cultural, en todos los sentidos, desarrollo social. Es decir, pudiéramos mirar que debe haber un despertar con verdaderos planes de investigación, proyectos, programas que no estén limitados al rector o al partido político de turno, que tenga seguimiento, continuidad. Y entonces cuando un centro de educación superior va dejando de un lado la investigación, se va convirtiendo en un instituto cualquiera. Un bachillerato normal. Que de no reunir las condiciones requeridas legalmente, me parece que para eso se hacen evaluaciones quinquenales y que ojalá y se puedan tomar decisiones, pero a manera de sistema. Cuando hablo de sistema, pudiera parecer un poquito utópico yo decir que no podemos mirar las universidades y los centros de educación superior aislados a lo anterior. Si nosotros miramos los fundamentos del currículo dominicano, es decir, el perfil que se desea de un niño que entra a preescolar, del que sale de educación básica, de educación secundaria, eso está establecido. ¿Y qué es lo que se busca? Tener un ciudadano crítico, reflexivo, analítico, capaz de buscar soluciones a las problemáticas que se le presentan en su entorno. Pero cuando pasamos a educación superior, eso está establecido también. Entonces, ¿por qué no tener un plan nacional de sistema que involucre las instituciones de educación superior, que involucre el empresariado, que involucre los medios de comunicación? Es decir, que todo vaya girando hacia el desarrollo en todos los ámbitos, que es imposible lograrlo si no es por medio de la investigación. Yo centro mucha esperanza en esto de la investigación, que nosotros un día importanticemos la investigación. A mí me mortifica, por ejemplo, ver un mundo de oportunidades como las hay aquí en San Francisco de Macorís. Un capital circulante bastante alto, que no es un secreto para nadie. Un crecimiento exuberante. Estructura. Pero el desarrollo de nuestro pueblo, ¿para cuándo? Producto de que crecimos porque no nos hemos desarrollado. Con dos universidades, el que ve San Francisco de Macorís y le hace un estudio, lo menos que puede pensar es que aquí hay dos universidades. Y excúsenme, lo menos que puede pensar es eso. Un estudiante de mercadeo, ¿cuántas oportunidades tiene de hacer investigaciones de mercado y hasta venderla? Hasta venderla es investigación de mercado. Pero aquí nada se investiga. Las investigaciones de las que he visto, porque yo yo soy bachiller apenas en ciencia física y matemática. ¿Qué es lo que he visto? Un ensamble. Tú estás conmigo en el grupo, ¿verdad? Tú haces cuestionario. Tú haces la introducción y la conclusión, y yo hago tal cosa, y fulano pagó para digitarla. Y ya los 5
somos licenciados. ¿O no es así? ¿Me equivoco? Entonces, eso no es estudio, eso no es investigación, eso es un ensamble. En ese sentido, en un estudio que hicimos en el 2010 en las universidades de Cibao Central, a pesar de que los directivos y el sustento de la universidad decían tener en sus programas, planes y proyectos estudios de investigación, cuando se buscaba la información en los docentes y en los estudiantes, se pudo notar que hay una idea errada de lo que es investigación, limitándola a una exposición, a un viaje o excursión a un lugar determinado. Es decir, que yo pienso que la razón de ser de las instituciones de educación superior, llámese universidades e institutos que reúnen las condiciones para hacer educación superior, la razón de ser es la investigación. Y el futuro de los pueblos y de las sociedades están en crear, en innovar, llámese crear, aplicar y difundir nuevos conocimientos, porque lo que estamos es repitiendo. Rosa Francia, brevísima, menos de un minuto. Brevísimo, voy a ser breve, pero no podía dejar de participar en tan interesante eje. El entramado, investigación, docencia y extensión son tres vértices de una misma, ¿verdad?, de un mismo cuerpo, que deben confluir en un propósito único. La universidad común, el común que define las universidades es su capacidad para la investigación. Ya Benita lo ha señalado, la investigación se trabaja con tres objetivos básicos: crear nuevo conocimiento, aplicar conocimientos, pero sobre todo aportar a la solución de los problemas. Y ninguna universidad que no esté capacitada para que desde su accionar académico, que es su principal acción, se produzcan estos elementos y se entrame y se conecte y se fundamente la docencia en la investigación, y por lo tanto la transferencia del conocimiento que se hace a través de la extensión sea producto de resultados de investigación. Ciertamente, Juan. Muy bien, voy a decir un tremendismo. Es algo común a varios autores de historia de las ideas políticas y sociales. Aristóteles, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, que cuando un empresario falla es porque está fallando el Estado, porque no le da seguimiento. No le da seguimiento. Estoy hablando entonces de la importancia de la extensión, es decir, de esa vinculación del ente administrativo, en este caso de la institución académica, con lo que está pasando en la comunidad. Vinculación. La palabra clave en la extensión es esa vinculación, esa relación. Porque se ve la extensión como un local que está fuera del máster. Entonces, brevísimamente, otros componentes de la extensión es el acompañamiento, el involucramiento, la utilización de las investigaciones académicas para nuevamente recalibrar todo el proceso, utilizar esas investigaciones y sus resultados para reinventar. Eso es extensión, acompañamiento, seguimiento, sobre todo el tema de qué está ocurriendo con los egresados, dónde están los egresados, qué están haciendo, están realmente orgullosos de lo que recibieron en la universidad, son exitosos. Sí. Porque por ejemplo aquí nos está pasando un problemita que se está agudizando cada vez más, porque ya está tocando la parte académica. Primero comenzaron con trabajo rústico, nuestros vecinos de Haití ocuparon el mercado de la construcción, ahora ocuparon el mercado de la agricultura, pero ya están ocupando el mercado del turismo.
Y las universidades, ninguna ha importantizado ese tema, porque eso es producto de una debilidad que tenemos los dominicanos, con raíces muy profundas, y es con el idioma o con los idiomas. Porque no es solo tú aprenderte un idioma, es tú saber asimilar una cultura para tú poder tener la empatía suficiente para tú tratar a ese turista. Y somos un país turístico, ¿verdad? Porque pensamos que el turismo es playa, romo y fiesta. El turismo no es eso. El turista busca conocer, culturizarse. Y nosotros estamos en capacidad de culturizarnos cuando nosotros no sabemos ni siquiera los puntos que ubicarnos en el espacio. Nosotros no sabemos de qué es una latitud sur, una latitud norte. A cualquiera de nosotros nos pregunta ahora. Y no sabemos dónde queda la latitud sur, por ejemplo. Los puntos cardinales nuestros es un motorista. Sígueme. Así, un motoconcho. A la derecha y a la izquierda. De la debilidad que tenemos en geografía, en historia, sumada a la ausencia del desarrollo de los idiomas en la educación. Como resultado, los venezolanos y los haitianos se han apoderado del turismo. Y te hablo de la costa norte, pero también te hablo de Bávaro. Más del 80% de esos empleados de esos hoteles son haitianos y venezolanos. Y el que lo quiera comprobar, que vaya a un resort. ¿Podemos pasar al siguiente punto? ¿O te quedaba algo? Vinculación. ¿Cómo? La vinculación. La vinculación es brevemente. Importante, sí. Sí, porque nos quedan apenas 10 minutos. Sí, es importante que no dejemos de visualizar esa vinculación que debe haber entre la docencia, la investigación y la extensión. Porque la docencia, a pesar de que no se están creando nuevos conocimientos, sino conocimientos existentes, sobre esa base de esos conocimientos debe crearse la criticidad, la reflexión, la capacidad de análisis de eso que estoy estudiando. Entonces, vinculado a un sentimiento investigativo de búsqueda de la verdad a través de un método y un procedimiento, van a surgir van a surgir los problemas a investigar. ¿Y dónde están? Es en el entorno social. Y en el entorno social, entonces, la universidad, el centro de educación superior, no puede ser ajeno, no puede estar desligado, tiene que haber una interacción, una vinculación con mira a buscar soluciones a los problemas existentes. Excelente. Cada eje de esto daba un programa perfecto, de 2 horas, sin problema. Sin problema. Cada uno. Y hemos osado en entrar los 4 en un solo panel. Vamos a hablar brevemente, nos quedan apenas 10 minutos, de las universidades de la era digital e inteligencia artificial, pero todavía no estamos usando la inteligencia natural y ya vamos por la artificial. ¿Quiénes lo van a desarrollar? Vamos a iniciar. Realmente, sabe que es uno de los grandes retos de este siglo, porque estamos hablando de los retos de las universidades y los actores, ¿verdad?, que intervenimos en las universidades. Déjame por lo menos un minuto de los 10. Ese eje es sumamente importante porque hoy estamos viviendo una era que exige que el maestro se forme en el uso de esas herramientas digitales, que es lo que va a favorecer que la información, la educación, pues trascienda, es decir, trascienda a otros escenarios. De hecho, la educación virtual y la educación digital, que más que virtual debe hablarse de educación digital, es un elemento que se puntualiza bastante en estos momentos, porque nosotros sabemos que la educación, el aprendizaje debe ser a lo largo de la vida, es decir, para lo largo de la vida y para lo largo de la vida.
Es decir, aprender, nosotros debemos tener la idea de que debemos seguir aprendiendo hasta que dejemos de existir. El que no tiene la idea de aprender, decir su proceso de aprendizaje, pues ahí mismo muere. Precisamente, hoy uno de esos requerimientos es que la educación entonces viene dada, es decir, los aprendizajes, los conocimientos como tal, vienen dados en redes. Y que por lo tanto, como viene dados en redes, nosotros tenemos que establecer esa conectividad entre ese conocimiento, y me río cuando tú dices que no hemos desarrollado la inteligencia natural, con relación, y queremos desarrollar la inteligencia artificial. Precisamente es uno de los mitos que se nos quiere vender en estos días, de que realmente la inteligencia artificial va a venir a suplantar lo que es la capacidad nata del ser humano, que viene dado en su genética, que viene dado en su sistema neurológico, y que por lo tanto la neurociencia, neuroeducación hace énfasis en que nuestro cerebro, que es el principal eje de desarrollo cognitivo, pues es la máquina más perfecta y que tiene la capacidad de desarrollar mayores aprendizajes. Pero nosotros debemos saber que en este mundo de la tecnología, del conocimiento y de la información, el manejo de esas herramientas juegan un papel importante, porque nos ayuda como un instrumento, una estrategia para difundir ese saber. No se puede ver como una amenaza. Claro que Yo no la veo como una amenaza, Jamás. ni la tecnología ni la inteligencia artificial. Son oportunidades que nos llegan. Eso es como las redes sociales. La gente la sataniza, y para mí ha sido mi salvación. Bien. Oportunidades que creamos Exactamente. nosotros mismos. La educación utilizando la herramienta digital. Primero, debemos estudiar hoy y para mañana. Hay que estar abierto a eso. Entonces, las herramientas digitales para utilizarlo en el proceso enseñanza-aprendizaje o de aprendizaje son vitales, porque en nuestro entramado de pensamiento es como si nos imagináramos a un andamio que se utiliza para construcción, y entonces así anda nuestro proceso de pensamiento, y en algún momento, por algún lado, en algún pedacito, se te presenta una situación y tú tienes que tener el conocimiento de las alternativas para desenvolverte en ese momento, porque vivir no se ensaya. Vivir simple y llanamente se vive. Y entonces el dominio de ese mundo es vital desde ahora en adelante. Entonces, si bien es cierto, y déjenme decir poquitito, la docencia a través de los medios digitales pierde un poco de calidad. Afectiva. Pero depende de qué cuánto tú quieras mantener la calidad. Porque, por ejemplo, en una videoconferencia como docencia, en la medida que yo solicito que los compañeros, que los estudiantes prendan sus cámaras, yo sé si miran, si pestañan, si dicen o si no dicen. Pero también yo puedo ver sus gestos y de alguna manera trato de suplir lo que es la calidad humana con la manera de enfocar a cada uno. Pero la otra parte es
que como docente, escuchando, yo sé quién lee y yo sé quién expone una idea. Y entonces, esos son elementos fundamentales. Además, en educación hay una teoría que está en cuestión, la de Siemens, y esa teoría tiene que ver con lo que la teoría educativa, que lo que tiene que ver es con el uso de las herramientas digitales, que hasta este momento los estados, y digo los estados, estoy hablando de la República Dominicana y de los otros, le dan un poco de lado, mas sin embargo, esa teoría es la que de alguna manera acopla las teorías anteriores para lo que es el desarrollo de la docencia utilizando la herramienta digital. Teoría Perdón de por Siemens. el tiempo. Teoría de Siemens. Sí, Sí. George Sí. Siemens. Sí, en George Siemens, 2004. tengo que para buscarla, no la conozco. 2004. Ok, no la conozco. Con esto nos da una lección. Que el conocimiento muchas veces se administra a través de las redes digitales y a través de los encuentros, de la educación virtual. Pero entonces tenemos una visión localista. Si Es me como da nos pasa a medio nosotros. minuto, si me da medio minuto, ¿Ya hablo tú te de lo lo cogiste? digital. Tíralo. Sí, por ejemplo, la inteligencia digital, como todos nosotros los animales, llega un momento que cuando no conocemos las cosas nos asustamos. Y lo primero es que, cuidado. Y entonces, Rechazo. la inteligencia artificial nos presenta la alternativa de poderla utilizar. Ahora, tú la puedes utilizar cuando tú tienes tu inteligencia, que puedes valorar esa para tomar decisiones. Porque a fin de cuentas, quien toma las decisiones, si crees, si no crees, si la conjuga, si la investiga, eres tú el que estás aprendiendo. O sea, por lo tanto, hay que estar abiertas a la inteligencia artificial. Ciertamente. Y sobre todo, abrirnos la mente, dejar la visión localista que tenemos. No podemos seguir formando estudiantes para la República Dominicana. Tenemos que formar estudiantes para el mundo. Desde la República Profesionales para el mundo desde la República Dominicana. Tenemos que abandonar. Esa es la transferencia y Tenemos la que abandonar trascendencia esto de la porque educación. la competencia profesional es muy elevada y las universidades no lo están analizando esa parte. Señores, yo lo voy a despedir hasta luego, porque yo estoy seguro que esto va a provocar otros tantos paneles de esta naturaleza que sirven de educación a esta población. Gracias del alma por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y estamos aquí a la orden, porque este es el tipo de comunicación que a mí me gusta hacer y el que Dios me ha permitido por 16 años y algo más mantenerlo en esta señal de cable. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias por la Muchas oportunidad. gracias por recibirnos. Ustedes y yo, mañana aquí nos vamos a encontrar en Las Cosas Como Son y el próximo domingo de vuelta aquí estaremos. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.